¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo algunas palabras parecen tener la capacidad intrínseca de abrir puertas invisibles en el entramado de la existencia? Es asombroso observar cómo ciertas personas, incluso en el más profundo de los silencios, emanan una vibración de prosperidad y éxito, como si su mera presencia fuese un faro de abundancia. Por otro lado, no es menos sorprendente notar cómo otras, con cada frase que articulan, solo consiguen solidificar sus propias limitaciones y reforzar las cadenas de la escasez. Florence Scovel Shinn, una de las luminarias más destacadas en el ámbito del pensamiento metafísico y una auténtica maestra de la manifestación, nos legó una enseñanza que es tan poderosa como, lamentablemente, olvidada en la vorágine de nuestro día a día. Ella afirmó con una claridad meridiana que nuestra boca no es meramente un órgano para la comunicación, sino una herramienta creativa de un poder incalculable. Cada palabra que elegimos pronunciar, cada sílaba que escapa de nuestros labios, es una invitación directa al universo, un decreto silencioso que moldea la realidad que estamos construyendo para nosotros mismos. En este instante mismo, sin que quizás seas plenamente consciente de ello, podrías estar solicitando al vasto e ilimitado universo una porción de escasez y restricción con cada palabra cargada de duda, cada expresión imbuida de miedo y cada afirmación que establece una limitación autoimpuesta. Existe un código, un entramado secreto de principios que rige el flujo incesante de la abundancia, y ese código primordial, esa clave maestra, se origina y se activa en la manera misma en que decides expresarte. Las palabras, lejos de ser simples sonidos efímeros o meras combinaciones de letras, son, en esencia, órdenes, mandatos directos que impartimos al vasto campo de energía que nos rodea. Cada vez que articulamos frases como "no puedo hacerlo", "es demasiado difícil para mí" o "esto es completamente imposible de lograr", estamos, en un nivel que trasciende lo meramente tangible, firmando contratos invisibles, pactos inconscientes con la carencia y la restricción. Florence nos reveló que existe una provisión verdaderamente infinita, un suministro inagotable de todo lo bueno disponible para cada ser humano. Pero esta fuente de abundancia solo responde y se manifiesta para aquellos que han aprendido el arte sutil y poderoso de mandar con una fe inquebrantable. En lugar de implorar o mendigar con la vibración baja del miedo, adiestrar tu boca, entrenar tus labios y tu mente para que solo hablen aquello que genuinamente deseas experimentar y manifestar en tu vida es, sin lugar a dudas, el primer y más crucial paso para activar este poder que reside oculto dentro de ti, esperando ser despertado. Es muy probable que nunca te hayan inculcado, desde tu más tierna infancia, la idea revolucionaria de que tu palabra no es solo una capacidad comunicativa, sino una auténtica varita mágica, un instrumento de creación que puede moldear realidades. Desde nuestros primeros años, hemos sido condicionados de manera sistemática a reiterar y adoptar creencias que, en la mayoría de los casos, ni siquiera son genuinamente nuestras, sino ecos de la sociedad, la familia o el entorno. Frases como "el dinero no crece en los árboles", "esfuérzate más", "soñar en grande es peligroso y poco realista", o "es mejor aceptar lo que hay que esperar algo más" se han arraigado en nuestra psique. Y así, día tras día, de manera inconsciente, utilizamos nuestra propia voz, nuestra preciada herramienta creativa, para construir muros inquebrantables donde en realidad deberíamos estar erigiendo puentes que nos conecten con infinitas posibilidades. Florence Scovel Shinn, con su sabiduría atemporal, rompe radicalmente con este patrón limitante. Ella nos exhorta a afirmar con una convicción profunda y un propósito bien definido que aquello que decretamos con una fe genuina ya está en camino, ya está siendo orquestado por las fuerzas universales para manifestarse en nuestra realidad. No obstante, esto demanda una vigilancia constante, una atención plena a cada palabra que pronunciamos. Requiere que cada término sea seleccionado con la misma meticulosidad con la que se selecciona una semilla preciosa, porque eso es precisamente lo que es cada palabra. Una semilla vibratoria. Imagina por un momento vivir en un estado de conciencia en el que cada uno de tus discursos sea pura creación, en el que cada frase que articulas, cada pensamiento que nutres, dé forma tangible a una nueva y deseada realidad. Florence no nos propuso un juego trivial de optimismo vacío o de positividad superficial, sino una disciplina espiritual profunda y transformadora, una práctica de vida que reconfigura nuestra percepción. Ella nos invitó a hablar como quien ya posee lo que anhela,
a pensar como quien ya ha recibido la bendición deseada y a actuar con la convicción de quien ya ha vencido cualquier obstáculo. Este, nos aseguró, es el lenguaje mismo de la oferta ilimitada, el dialecto del universo abundante. No se trata en absoluto de engañarte a ti mismo o de vivir en una fantasía desconectada de la realidad, sino de alinear de manera consciente y deliberada tu vibración interna con aquello que verdaderamente anhelas atraer a tu vida. La palabra, ese poderoso arquetipo, tiene la capacidad intrínseca de moldear la mente, y una mente que ha sido moldeada y entrenada de manera adecuada, una mente que vibra en sintonía con la abundancia, atrae de forma natural y sin esfuerzo todo lo que necesita, en el momento preciso y en la medida perfecta para su mayor bien. Si valoras esta perspectiva y deseas profundizar en cómo la alineación de tu ser puede transformar tu realidad, te invitamos a explorar el contenido de Disciplina Próspera, donde descubrirás herramientas y principios para una vida plena y consciente. ¿Qué transformaciones profundas experimentarías si a partir de este mismo instante decidieras firmemente no volver a utilizar tu boca, ese canal sagrado, para alimentar la escasez o para dar voz a la carencia en tu vida? ¿Qué pasaría si, de ahora en adelante, transformaras cada conversación, cada interacción verbal, en un ritual consciente de manifestación, un acto deliberado de creación? Imagínate el impacto que esto tendría en cada aspecto de tu existencia. Si cada una de tus palabras se convirtiera en un decreto inquebrantable de abundancia y bienestar, esto, lejos de ser una utopía inalcanzable o un sueño idealista, es un entrenamiento tangible, una disciplina espiritual y, sobre todo, una elección consciente que tienes el poder de tomar en este mismo momento. Florence Scovel Shinn, con su legado atemporal, ya nos ha mostrado el camino con una claridad asombrosa. Ahora, la decisión final recae por completo en ti. ¿Continuarás hablando de lo que falta, de lo que percibes como ausente en tu vida, o finalmente comenzarás a declarar con audacia y fe aquello que estás completamente listo para recibir, para integrar y para manifestar plenamente en tu realidad? Florence Scovel Shinn poseía una comprensión profunda de la palabra, no solo como un simple medio para la comunicación interpersonal, sino como un instrumento sagrado de la creación, una herramienta metafísica de un poder inmenso. En sus enseñanzas magistrales, ella afirmaba con una convicción inquebrantable que cada palabra que pronunciamos es como un boomerang vibratorio. Todo lo que lanzamos al vasto universo con una creencia y convicción sincera, regresa a nosotros, a menudo multiplicado en su intensidad y manifestación. Esto implica, de manera profunda, que cada frase que sale de tus labios es, en esencia, una semilla que se siembra en la tierra fértil de tu propia realidad. Algunas personas, de manera totalmente inconsciente y sin percatarse del inmenso poder que ejercen, siembran escasez, miedo, duda y limitación a diario con sus expresiones y sus pensamientos. Consecuentemente, cosechan exactamente eso mismo, atribuyéndolo erróneamente a la mala suerte, a un destino cruel o a circunstancias externas desfavorables. Pero la verdad innegable, según Florence, es que el terreno de la vida solo te devuelve, con una precisión matemática, aquello que has sembrado con la voz de tus palabras y la vibración de tus intenciones. Esta visión de la palabra no solo exige una inmensa responsabilidad de nuestra parte, sino que también nos otorga un poder sin precedentes sobre nuestro propio destino. Florence, en su infinita sabiduría, nos aconsejaba que debíamos custodiar nuestra boca con la misma diligencia y atención que un guardián vigilante protege un tesoro invaluable. Porque un comentario negativo aparentemente inofensivo, una queja banal o una crítica impulsiva pueden atraer a nuestra vida precisamente lo contrario de lo que anhelamos. El mundo espiritual, en consonancia con sus enseñanzas, no reacciona a las palabras vacías, a las frases sin contenido emocional o vibratorio, sino que responde directamente a la vibración y a la convicción que acompañan a cada palabra pronunciada. Por lo tanto, cuando alguien dice con resignación, "Nunca tengo suficiente dinero", no está simplemente expresando una observación, sino que está creando un decreto poderoso y vinculante. Y ese decreto, cargado de emoción y repetición, es aceptado y ejecutado por fuerzas invisibles, por las leyes universales que no responden a lo que conscientemente queremos en nuestra mente racional, sino a lo que declaramos con una convicción profunda, incluso si esa convicción es inconsciente y negativa. Pero, ¿cómo podemos revertir este patrón arraigado?
Cómo adiestrar nuestra boca para que solo hable en sintonía con el suministro ilimitado del universo. Para una exploración más profunda de estos principios y cómo aplicarlos en tu vida, te invitamos a suscribirte a Disciplina Próspera, tu fuente de sabiduría para el crecimiento personal. Florence nos instruye que el primer paso esencial en este proceso transformador es reemplazar de manera consciente y deliberada el lenguaje de la carencia por el lenguaje vibrante de la fe. En lugar de pronunciar con desánimo, esto es imposible de lograr o no hay salida para esta situación, ella nos exhorta a declarar con autoridad y convicción: todo lo que es mío por derecho divino ya está en camino hacia mí, manifestándose de maneras perfectas y sorprendentes. Aunque pueda sonar simple en un principio, la fuerza intrínseca de estas palabras, cuando son pronunciadas con fe genuina, tiene el poder de transformar no solo la mente, sino también de recalibrar la vibración del corazón, elevándola a frecuencias de abundancia y gratitud. La repetición consciente y persistente de declaraciones de abundancia posee el poder asombroso de reprogramar el alma para que se abra y se disponga a recibir las bendiciones que le corresponden. Y esto no es un acto mecánico o una mera repetición sin sentido. Es un acto de alineación profunda y consciente con la fuente creadora de toda existencia. Además, Florence nos invita a ser observadores minuciosos de lo que expresamos acerca de los demás. El chismorreo, el juicio precipitado y la crítica destructiva son, según ella, formas altamente perjudiciales y destructivas de utilizar la palabra, no solo para quien las recibe, sino principalmente para quien las emite. Al emitir negatividad o juicio sobre otra persona, estamos, de manera directa, debilitando y contaminando nuestro propio campo de energía, creando resonancias que eventualmente regresarán a nosotros. Hablar con la oferta no se limita únicamente a hablar de dinero o de éxito material, es un principio mucho más amplio que abarca hablar con generosidad, con esperanza, con elevación, con bendición hacia todo y todos. El lenguaje que elegimos emplear al referirnos al mundo exterior, a las circunstancias y a las personas que nos rodean, refleja de manera directa y precisa la calidad de nuestro propio mundo interior, de nuestros pensamientos más íntimos y de nuestras creencias más arraigadas. La boca para Florence Scovel Shinn era mucho más que un orificio anatómico. Era, en su concepción, la llave maestra de una caja fuerte invisible, un repositorio celestial donde se custodian y resguardan todas las bendiciones, todas las oportunidades y todas las manifestaciones reservadas para cada uno de nosotros por derecho divino. Y esa bóveda, nos aseguraba, no se abre con súplicas desesperadas, con ruegos llenos de carencia o con expresiones de desesperación. Por el contrario, se abre con declaraciones firmes, positivas y llenas de seguridad, pronunciadas desde un estado de fe inquebrantable. Desde el momento preciso en que comienzas a hablar como alguien que ya posee, como quien ya ha conquistado el desafío, como quien ya ha recibido plenamente la bendición, el universo entero, en su infinita sabiduría y obediencia a las leyes espirituales, comienza a conspirar en tu favor. El entrenamiento consciente del habla es, de hecho, un entrenamiento profundo y transformador de la mente, y una mente que ha sido bien entrenada y alineada con la verdad universal se convierte en el aliado más poderoso para la manifestación de tus deseos. Florence afirmaba con una convicción absoluta que el universo, en su intrínseca sabiduría, no responde a la carencia, a la necesidad o a la falta, sino que reacciona de manera infalible a la certeza inquebrantable de la fe. Cuando nos expresamos como mendigos espirituales, implorando migajas de la vida, estamos inadvertidamente creando una barrera invisible, un velo etéreo que nos separa de aquello que genuinamente anhelamos y deseamos. Pero cuando elegimos hablar con la autoridad y la convicción de quienes se saben hijos legítimos del suministro divino ilimitado, estamos abriendo de par en par los canales invisibles a través de los cuales fluye la abundancia en todas sus formas. Este sutil pero profundo cambio en la forma de hablar y de percibir nuestra realidad es precisamente lo que convierte los deseos etéreos en realidades tangibles y manifiestas. No se trata en absoluto de autoengañarse o de vivir en una ilusión, sino de vibrar en perfecta alineación con lo que ya existe en el plano invisible, esperando ser traído a la manifestación. De acuerdo con las enseñanzas de Florence, aquello que anhelas y que has decretado con fe ya ha sido creado. Ya está listo, ya existe en un plano espiritual, y a ese plano solo se puede acceder a través del portal de la fe inquebrantable y de la palabra alineada con la verdad.
El error más común que cometen las personas, y que perpetúa la escasez en sus vidas, es hablar de lo que observan en el presente, en lugar de declarar con visión lo que desean ver manifestado en el futuro. Una persona común mira su cuenta bancaria vacía y con resignación dice: no tengo dinero, estoy en quiebra. Pero Florence nos instruye a mirar exactamente el mismo escenario y con una fe que trasciende la evidencia material declarar: la riqueza invisible ahora se manifiesta en mi vida de una manera sorprendente y milagrosa, fluyendo desde fuentes esperadas e inesperadas. La diferencia entre ambas expresiones es abismal. Una es un lenguaje que limita y restringe, mientras que la otra es un lenguaje que activa y crea. Este es un entrenamiento que exige una vigilancia constante y una disciplina inquebrantable. No se trata simplemente de pronunciar frases bonitas de vez en cuando, en momentos de inspiración. Es absolutamente necesario cultivar una nueva forma de pensar y, en consecuencia, una nueva forma de expresarse, que se convierta en tu segunda naturaleza. Florence lo denominó promulgar la palabra correcta, el acto de elegir conscientemente las palabras que construyen en lugar de destruir. Ella enseñó que toda afirmación pronunciada con fe es una llave maestra que o bien abre puertas hacia nuevas oportunidades y bendiciones, o las cierra, impidiendo el flujo natural de la abundancia. El hábito consciente de hablar con fe se transforma en una corriente de poder ininterrumpida, en un imán vibratorio que atrae hacia ti oportunidades inesperadas, personas alineadas con tu propósito, ideas innovadoras y soluciones creativas que antes de este entrenamiento parecían completamente inaccesibles. Hablar con la provisión ilimitada del universo es también una elección valiente que se hace frente al caos, a la adversidad y a los desafíos. Cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor, cuando la voz de la escasez y la limitación grita con fuerza en tu mente, es precisamente en ese momento crucial cuando tu palabra revela su verdadera fuerza y su poder transformador. Florence enseñó que debemos persistir con determinación en el lenguaje de la fe, incluso cuando las circunstancias externas y la evidencia sensorial intentan convencernos de lo contrario. Es en este momento de aparente contradicción cuando lo invisible, las fuerzas creativas del universo, comienzan a moverse en tu favor. Es cuando te niegas rotundamente a hablar de la carencia y con una voluntad inquebrantable, insistes en declarar el bien, que el universo responde con milagros que desafían la lógica mundana. Por lo tanto, la pregunta que Florence te haría hoy es simple en su formulación, pero profundamente transformadora en su implicación. ¿Estás hablando como alguien que ya posee el bien que anhela, o como alguien que mendiga migajas de la vida? ¿Están tus palabras en perfecta sintonía con la frecuencia vibratoria de la abundancia, o resuenan con la vibración restrictiva de la limitación y la carencia? Tu boca, en este preciso momento, tiene el potencial de ser el canal de entrada del suministro divino en tu vida. Solo necesitas entrenarla, solo tienes que decidirte, y simplemente declarar con una fe inquebrantable que todo lo que es tuyo por derecho divino ya está llegando a tu encuentro de maneras inesperadas, perfectas e irresistiblemente maravillosas. Si deseas continuar este fascinante viaje de autodescubrimiento y manifestación, te invitamos a suscribirte a Disciplina Próspera, donde cada día es una oportunidad para aprender a co-crear tu realidad deseada. Florence Scovel Shinn comprendió una verdad fundamental que muy pocos han logrado dominar en la actualidad: el verdadero poder de la palabra, su capacidad más profunda de creación, no se inicia en el sonido articulado, sino en el silencio. El silencio, en su esencia, no es la mera ausencia de acción o de ruido. Es, por el contrario, el terreno fértil y propicio donde se planta la semilla de lo que se desea cosechar, donde los decretos adquieren su verdadera fuerza. Es en el silencio, en esa quietud profunda, donde la fe madura y se fortalece, donde la conexión intrínseca con el suministro ilimitado del universo se afianza y se expande. Hablar con sabiduría, con un propósito claro y con poder, requiere primero aprender el arte de silenciar todo aquello que hace vibrar el miedo, la duda persistente o la queja recurrente en nuestra mente y corazón. Y Florence enseñó que en muchas ocasiones, el silencio intencional y consciente es mucho más poderoso y creativo que 1000 palabras pronunciadas sin dirección, sin propósito o sin una alineación vibratoria. Hay personas que hablan en exceso, que verbalizan cada pensamiento y emoción, y sin embargo, nada sustancial parece cambiar en sus vidas. Verbalizan con insistencia su angustia, su ira contenida,
su persistente sensación de carencia y creen, equivocadamente, que al hacerlo se están desahogando o liberando de esas emociones. Pero Florence, con su aguda percepción, nos advierte: cada arrebato inconsciente, cada queja automática, es un nuevo contrato firmado con la escasez, una reafirmación del patrón de limitación. Por eso ella nos aconsejaba: si no estás absolutamente seguro de qué decir, o si tus palabras no van a sumar a la energía de la creación, guarda silencio. El silencio, cuando está alineado con la fe y el propósito, es infinitamente más creativo y poderoso que las palabras arrojadas al desorden, a la confusión o a la queja. Este silencio del que habla Florence no es una omisión pasiva o una retirada, es un acto de conciencia profunda, la pausa sagrada antes del decreto, la respiración que precede a la manifestación. El silencio también funciona como un espejo fidedigno de nuestra alma y de nuestra mente. En esa quietud interior, podemos percibir con una claridad asombrosa qué tipo de palabras hemos cultivado en nuestro jardín mental, qué narrativas hemos permitido que se arraiguen. ¿Cuántas veces te has sorprendido a ti mismo diciendo cosas como: esto es realmente difícil, no tengo salida posible, las cosas nunca cambian para mí? Este tipo de expresiones, cargadas de limitación, suelen nacer de la prisa, de la ansiedad desmedida o de una profunda desconexión con la fuente ilimitada de toda creación. Florence nos exhorta a detenernos, a respirar profundamente, a observar nuestros pensamientos sin juicio, y luego, desde ese centro de quietud y calma, decretar con una fe inquebrantable lo que genuinamente deseamos ver materializado en nuestra vida. Ella afirmó que es en el silencio donde Dios habla, donde la sabiduría divina se revela, y es escuchando esa voz interior, esa guía sutil, y no el ruido ensordecedor del mundo exterior, que aprendemos a elegir nuestras palabras con mayor sabiduría y precisión. Si te interesa seguir aprendiendo a escuchar esa voz interior y a potenciar tu manifestación, te invitamos a ser parte de la comunidad de Disciplina Próspera. La persona que vive conectada de manera auténtica y profunda con el suministro ilimitado del universo no siente la necesidad de justificarse constantemente, de defender su posición o de convencer a nadie de su verdad. Su lenguaje se vuelve intrínsecamente limpio, directo, claro y afirmativo, desprovisto de rodeos o de dobleces. No necesita gritar su fe a los cuatro vientos, porque simplemente vive su fe en cada respiración, en cada decisión, en cada interacción. Y esta verdad, esta alineación, se percibe claramente en cada palabra que pronuncia y en cada silencio que elige conservar. Por esta razón fundamental, Florence no solo impartió enseñanzas sobre el inmenso poder de la palabra, sino también sobre la inigualable belleza y el potencial creativo del silencio. La boca, esa herramienta poderosa que debe ser entrenada para crear conscientemente, debe pasar primero por el filtro purificador de la quietud interior. Es en este estado de calma y conexión donde los decretos cobran su verdadera fuerza y vibración, donde la fe se convierte en una vibración continua y palpable que irradia desde el ser. Y cuando te expresas desde esa vibración elevada, con serenidad, con claridad meridiana y con una convicción inquebrantable, el universo responde de manera inevitable, porque ahora tus palabras ya no intentan forzar la realidad. Por el contrario, la están moldeando magistralmente con la autoridad de quien sabe que es co-creador de su destino. Para Florence Scovel Shinn, la fe no era simplemente una creencia abstracta o un concepto etéreo. Era, en su esencia, una fuerza activa, una sustancia moldeable y una energía concreta que podía ser dirigida con intención. Ella solía decir que la fe es la certeza absoluta de aquello que se espera, la convicción inquebrantable de lo que aún no se ve, y que la palabra, para alcanzar su máximo potencial creativo, debe estar completamente empapada de esta sustancia vibratoria de la fe. Las palabras vacías, carentes de emoción, de convicción o de una fe genuina, no tienen el poder de mover o influenciar lo invisible, lo etéreo. Solo las palabras que están impregnadas de fe, incluso si son pronunciadas en un susurro apenas audible, poseen la capacidad intrínseca de transformar lo invisible en visible, de traer a la manifestación aquello que aún no se ha materializado. Por lo tanto, para poder hablar con la provisión ilimitada, para poder decretar la abundancia, es imperativo, en primer lugar, creer con todo tu ser que esa provisión ya existe, que ya está disponible para ti en el vasto campo de la energía universal. Florence nos advierte con insistencia que muchos individuos fracasan en su intento de manifestar no porque pidan poco, no porque sus deseos sean pequeños,
sino porque dudan persistentemente de aquello que han pedido. La fe, decía ella, es el canal puro y despejado por el que fluye todo lo bueno en nuestra vida. Nada está bloqueado para aquel que cree con una fe inquebrantable, afirmaba con certeza. Pero este tipo de fe, esta convicción que mueve montañas, no es el entusiasmo fugaz y superficial de un buen día, de un momento de inspiración pasajera. Es, por el contrario, una profunda confianza que se mantiene inalterable, incluso cuando las circunstancias externas parecen contradecir lo que uno ha decretado, incluso cuando parece que absolutamente nada está sucediendo o que el universo permanece en silencio. Es continuar declarando con firmeza que el dinero fluye hacia mí libremente, fácilmente y sin esfuerzo, incluso cuando el extracto bancario parece contar una historia completamente diferente, una historia de escasez y limitación. Porque aquel que decreta con fe genuina no habla de la realidad del momento presente, de lo que sus ojos físicos ven, sino que habla con la certeza absoluta de lo que ya está en camino, de lo que ya se está gestando en el plano invisible. Esta fe, esta profunda convicción, es una elección consciente que se renueva y se fortalece cada día. Necesita ser alimentada constantemente, fortalecida con prácticas diarias y defendida de las dudas y los miedos que puedan surgir. Florence comparaba la fe con la electricidad, invisible, inmaterial, pero increíblemente real y poderosa en sus efectos. Cuando la fe y la palabra se unen en una sinergia perfecta, producen lo que ella denominó ondas vibratorias creativas. Cada frase pronunciada con fe, cada declaración, cada decreto consciente, se convierte en un hilo conductor vibratorio entre el mundo espiritual, el plano de las posibilidades ilimitadas, y el mundo material, donde todo se manifiesta. Y cuanto más firmemente sostengas esa vibración de fe y convicción, más rápidamente aquello que está reservado para ti, aquello que te corresponde por derecho divino, encontrará su camino hacia tu realidad. Para seguir profundizando en cómo mantener tu vibración alta y tu fe inquebrantable, te invitamos a explorar los recursos de disciplina próspera. No obstante, la fe, en su expresión más pura, también exige una limpieza interior profunda. Florence enseñó que el resentimiento, la ira, la envidia y la autocompasión son como nubes densas y pesadas que bloquean el flujo natural de la fe y el suministro divino. Son como obstáculos invisibles que impiden que la luz de la abundancia y el bienestar lleguen a manifestarse plenamente en tu realidad. Por lo tanto, antes de intentar hablar con el poder de la manifestación, es absolutamente necesario despejar el terreno del alma, liberar el perdón hacia ti mismo y hacia los demás, dejar ir el pasado que te ata y abandonar definitivamente el papel de víctima. La verdadera fe, nos aseguraba, florece de manera exuberante en los corazones que han elegido confiar plenamente, no en la fuerza limitada del ego personal, sino en la sabiduría infinita y perfecta de la inteligencia divina que lo abarca todo. Por lo tanto, hablar con la oferta ilimitada es mucho más que simplemente pronunciar frases bonitas o afirmaciones positivas de manera mecánica. Es en esencia un acto constante de fe, un compromiso inquebrantable con la verdad espiritual. Es declarar el bien, la abundancia y el bienestar incluso cuando los ojos físicos ven lo contrario. Es permanecer firme en la palabra como alguien que sostiene la mano de Dios en medio de la tormenta más impetuosa. Florence nos recuerda, con su sabiduría atemporal, que lo invisible siempre anticipa y precede a lo visible, y que cada palabra tuya pronunciada con una fe inquebrantable ya está dibujando silenciosamente, en el plano etéreo, el milagro que se avecina en tu camino. Florence Scovel Shinn poseía una sabiduría verdaderamente poco común, una capacidad de discernimiento que trascendía lo ordinario. Ella sabía, con una profunda compasión, que todos los seres humanos cometemos errores con nuestra lengua, que en ocasiones nuestras palabras se desvían de la verdad y de la armonía. Pero también sabía, y esto es crucial, que es absolutamente posible revertir el daño espiritual, emocional y energético causado por esas palabras que fueron pronunciadas fuera de lugar, sin intención o con una vibración baja. En el núcleo de sus enseñanzas, Florence revela un principio poderoso y lamentablemente poco difundido. La palabra puede ser revocada. Aquello que pronunciaste en un impulso de ira, por miedo o por frustración, no tiene por qué convertirse en un destino irreversible e ineludible. Tienes el poder inherente de cancelar, de neutralizar y de comenzar de nuevo, con nuevos decretos, siempre y cuando poseas el conocimiento y la conciencia para hacerlo.
Muchas personas viven bajo el peso opresivo de palabras que fueron lanzadas sin la menor reflexión o conciencia, como si fueran sentencias inquebrantables sobre su propia vida. Nunca saldré de esta situación económica difícil, mi destino inmutable es sufrir por siempre, soy un completo fracasado y nunca lograré nada. Afirmaciones de este calibre son como venenos sutiles arrojados al propio campo de energía, contaminando la realidad que se desea manifestar. Sin embargo, Florence nos legó una práctica transformadora y liberadora. Inmediatamente después de darte cuenta de que has pronunciado algo negativo o limitante, declara lo contrario con fuerza, con convicción y con fe. Algo similar a: cancelo esta palabra con plena conciencia y autoridad. La verdad divina está ahora establecida en mi vida. Soy guiado, abastecido y protegido por una fuerza superior e ilimitada. Esta actitud de retracción espiritual consciente es un verdadero acto de soberanía sobre tu propia realidad. Dejas de ser un rehén pasivo de palabras irreflexivas y te conviertes en el maestro consciente y deliberado de tu propia creación. Si te apasiona la idea de tomar el control total de tu narrativa interna y externa, te invitamos a suscribirte a Disciplina Próspera, donde cada enseñanza te empodera para una vida de manifestación consciente. Florence afirmaba con rotundidad: eres el único responsable de tu cosecha, porque eres el único responsable de tu siembra. Cada vez que asumes ese poder intrínseco y corriges conscientemente aquello que se te escapó de los labios, no solo interrumpes un ciclo negativo de manera inmediata, sino que también siembras una nueva dirección, una ruta alineada con la oferta ilimitada del universo. Este principio poderoso de revocación también se aplica a las palabras que lanzamos hacia los demás. ¿Cuántas veces, por frustración, por juicio precipitado o por una visión limitada, emitimos sentencias sobre la vida de otras personas? Fulano de tal nunca cambiará, es imposible, ella no merece prosperar, no lo vale, es un inútil, no sirve para nada. Florence nos advierte con vehemencia: cuando hablas del otro, también estás moldeando la realidad, tanto la suya como la tuya. La negatividad que proyectamos hacia los demás regresa a nosotros como un espejo, reflejando nuestra propia vibración. Por lo tanto, es un acto de sabiduría superior no solo retractar las palabras negativas sobre uno mismo, sino también bendecir conscientemente a quienes se cruzan en nuestro camino. Habla bien de ellos, desea la luz, declara su liberación y su más alto bien. Entrenar la boca para hablar con provisión no es solo para lo que queremos, es también entrenarla para corregirse a sí misma con amor y compasión. Florence nunca exigió la perfección absoluta, porque sabía que la vida es un viaje de constante aprendizaje. Lo que sí demandaba, y esto es crucial, era la conciencia plena. Y la conciencia es precisamente lo que nos permite revertir y transformar aquello que necesita ser mejorado. Con cada nueva palabra elegida conscientemente, estás redibujando tu camino, reescribiendo tu destino. E incluso si te has tropezado con frases equivocadas en el pasado, si has sembrado semillas no deseadas, el momento presente, este preciso instante, siempre está abierto para un nuevo decreto, para una nueva siembra. Tienes el poder de hablar de nuevo, ahora, con sabiduría, con una fe inquebrantable y con una plena conciencia de que el universo te está escuchando atentamente, esperando tus mandatos para manifestar tu realidad. Uno de los pilares más poderosos y transformadores de la enseñanza de Florence Scovel Shinn es simple en su concepción, pero directo y profundamente efectivo en su aplicación. Nunca hables de lo que no quieres ver crecer en tu vida. Esta afirmación, a primera vista, parece obvia, lógica, pero es precisamente aquí donde la gran mayoría de la gente tropieza y perpetúa sus limitaciones. Describen con un detalle minucioso sus deudas, sus problemas de salud, sus dolores emocionales, sus carencias, y luego se preguntan con genuina perplejidad por qué siguen atrayendo más de lo mismo a sus vidas. Florence nos muestra con claridad meridiana que aquello que verbalizamos de manera constante y con emoción, a menudo se hace más fuerte, adquiere una mayor intensidad y finalmente toma forma tangible en nuestra realidad. Hablar de escasez y de limitación es, por lo tanto, una forma sutil, pero increíblemente potente de alimentarla y nutrirla, dándole vida y poder. Florence nos invita a convertirnos en artífices conscientes de nuestra propia realidad verbal, en escultores de nuestro destino a través de las palabras que elegimos.
El lenguaje común, lamentablemente, está profundamente contaminado por una plétora de expresiones negativas que se han arraigado en nuestra cultura. Esto es demasiado caro para mí, nunca tengo suerte en el amor o en el dinero, es increíblemente difícil ganar dinero honestamente. La gran mayoría de estas frases se pronuncian de manera automática, sin ninguna conciencia del poder que conllevan. Pero cada una de ellas es una semilla vibratoria, y cada semilla, cuando es regada y nutrida con la repetición constante y la emoción intensa, inevitablemente germina y produce sus frutos. La pregunta crucial que Florence te haría ahora mismo es: ¿estás cultivando en el jardín de tu vida hermosas flores de abundancia o estás sembrando y nutriendo malas hierbas de limitación y carencia? Entrenar a la boca para que hable solo en sintonía con el suministro ilimitado es, en esencia, un ejercicio continuo de vigilancia interna y de autoconciencia. Es elegir en cada frase, en cada expresión, alinearse de manera consciente y deliberada con aquello que genuinamente deseas experimentar y manifestar. Si anhelas salud vibrante, habla de vitalidad y bienestar en tu cuerpo y mente. Si buscas la prosperidad financiera, habla de flujo abundante y de riqueza ilimitada. Si lo que anhelas es la paz interior y exterior, habla en voz baja, con compasión, con serenidad. Florence enseñó que no basta simplemente con evitar hablar mal. Es fundamental, además, afirmar activamente el bien que deseas ver manifestado. El silencio frente a lo negativo es el primer paso vital. El segundo, y no menos importante, es sustituir aquello que antes era una queja, un lamento, por una afirmación de poder y de verdad que eleve tu vibración. Para más consejos sobre cómo afirmar tu verdad y manifestar tus deseos, no dejes de suscribirte a Disciplina Próspera. También nos advierte sobre el peligro de la ironía y el sarcasmo, que son formas sutiles y camufladas de negatividad, disfrazadas de humor o de comentarios ligeros. ¿Cuántas veces la gente dice entre risas, casi de forma autodespreciativa: «Oh, soy un desastre total, solo atraigo problemas, mi vida es un caos, pero me he acostumbrado a ello»? Estas declaraciones, incluso cuando se pronuncian en un tono ligero o jocoso, son tomadas con absoluta seriedad por las leyes universales. Florence lo tenía muy claro. El universo no comprende de chistes, de ironías o de sarcasmos, responde única y exclusivamente a la vibración de tu palabra y a la convicción de tu creencia. Y aquello que afirmas repetidamente y con emoción se convierte, primero, en una creencia arraigada y luego, de manera inevitable, en tu propia realidad manifestada. Así que comienza a practicar este filtro sagrado hoy mismo. Si no quiero vivirlo, simplemente no hablo de ello. Puede sonar rígido al principio, como una imposición, pero te aseguro que es una de las prácticas más liberadoras que puedes adoptar. No te estás engañando a ti mismo al hacerlo. Por el contrario, estás eligiendo conscientemente crear una realidad más elevada para ti. La boca que ha sido entrenada para hablar con la provisión ilimitada no vive negando los hechos o las circunstancias del presente, sino que afirma con una convicción inquebrantable que existe una realidad superior, un plan divino, que está siendo moldeado y atraído por la fuerza de tu fe. Y con el tiempo, esta nueva realidad, que una vez fue solo una palabra o un decreto, ya no es solo una afirmación, se convierte en tu vida plenamente vivida, se convierte en tu verdad innegable. Florence Scovel Shinn nos revela una verdad profunda. La verdadera creación no reside únicamente en la palabra hablada, sino en la armonía perfecta entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que sentimos. De nada sirve repetir afirmaciones de abundancia con los labios, con una voz mecánica, si por dentro el pensamiento las contradice y el corazón está invadido por la duda o la incredulidad. La manifestación, el proceso de materializar tus deseos, solo ocurre cuando estas tres fuerzas creativas, la palabra, el pensamiento y el sentimiento, vibran en perfecto unísono, en una alineación impecable. Ella afirmó: el sentimiento es el motor impulsor de la palabra y el pensamiento es la dirección que le das a esa energía. Juntos, forman una tríada creativa inmensamente poderosa que tiene la capacidad de dar forma a nuestro destino. ¿Cuántas veces alguien dice con una sonrisa forzada: todo va bien, pero por dentro piensa: esto nunca va a funcionar para mí, y siente una oleada de miedo, ansiedad o incredulidad? Florence nos dice que esta desconexión profunda, esta falta de alineación entre lo que se dice y lo que se siente, anula por completo el poder inherente de la palabra.
Es como intentar encender una bombilla con los cables rotos o desconectados. La energía simplemente no fluye, el poder se dispersa. Por lo tanto, el entrenamiento de la boca, si queremos que sea verdaderamente efectivo y transformador, también requiere el entrenamiento consciente de la mente y del corazón. Hay que pensar con la mentalidad de quienes ya lo tienen, de quienes ya poseen lo que anhelan, sentirse con la emoción de alguien que ya ha conquistado el desafío, que ya ha superado el obstáculo. Y hablar con la convicción y la autoridad de alguien que ya lo ha recibido plenamente, que ya lo tiene en su realidad. Esta alineación perfecta no se logra a través del esfuerzo brutal o de la lucha. Se logra mediante la práctica consciente, la repetición deliberada y la intención pura. Florence enseñó el uso diario de afirmaciones potentes, siempre acompañadas de vívidas imágenes mentales y de sentimientos intencionales que evocaran la experiencia de tener lo deseado. Al decir, por ejemplo, mi suministro es ilimitado y fluye hacia mí ahora de maneras sorprendentes, ella recomendaba imaginar de forma detallada cómo el dinero fluye con ligereza, cómo la vida se expande en todas sus dimensiones y cómo el corazón vibra de una profunda gratitud por lo que ya se está manifestando. Esta combinación de palabra, imagen y sentimiento es magnética, no solo atrae lo deseado, sino que da forma a una nueva realidad basada en leyes espirituales eternas e inquebrantables. Para aprender a utilizar estas leyes a tu favor, no dudes en unirte a la comunidad de Disciplina Próspera. Florence también advirtió que la prisa, la ansiedad desmedida y la desesperación, esas emociones de baja frecuencia, son como disruptores que rompen de manera abrupta este alineamiento sagrado. Hablar con fe genuina requiere tranquilidad y serenidad interna. Pensar con claridad mental, con una visión definida, requiere presencia, el arte de vivir plenamente en el ahora. Y sentir con confianza plena requiere rendición, el acto de soltar el control y confiar en la sabiduría divina. Cuando estos tres elementos, tranquilidad, presencia y rendición, se alinean en perfecta armonía, lo que antes parecía completamente imposible se vuelve, no solo posible, sino inevitable. La persona comienza a experimentar una serie de sincronicidades asombrosas, puertas que se abren de forma inesperada, soluciones creativas que aparecen de la nada. No es magia, no es un truco. Es simplemente la ley universal en acción, la misma ley que rige la electricidad o la gravedad, solo que operando en el plano invisible, el plano de la energía y la vibración. Por lo tanto, si deseas convertir tus palabras en decretos creativos y transformadores, comienza por la raíz, por lo más profundo de tu ser. Fíjate bien en lo que piensas cuando estás a solas, sin el ruido del mundo exterior. Siente lo que vibra en tu corazón y en tu ser cuando repites una afirmación. Y luego, habla con autoridad, la autoridad de alguien que está completamente alineado con la verdad divina, y ya no con las mentiras limitantes del miedo o la carencia. Florence Scovel Shinn nos enseña que cuando la palabra, el pensamiento y el sentimiento se unen en una tríada perfecta, lo invisible no solo responde a tu llamado, sino que se inclina ante ti, listo para manifestar tu realidad. Para Florence Scovel Shinn, la palabra trasciende su función comunicativa para convertirse en una llave espiritual poderosa, capaz de abrir puertas que el ojo físico no puede percibir y que la lógica racional no puede comprender. Ella afirmaba con vehemencia que cada situación que se presenta aparentemente sin salida, cada obstáculo que parece insuperable, es en realidad solo una ilusión, una construcción mental creada por una mente desconectada de la fuente ilimitada de toda provisión. No existe la imposibilidad para aquellos que eligen hablar con autoridad espiritual, con una fe inquebrantable. Lo que sí existen, nos decía, son bloqueos autoimpuestos, barreras energéticas creadas por palabras repetidas de miedo, de duda persistente y de escasez arraigada. Pero cuando decides conscientemente cambiar la palabra, cuando elevas tu vibración y modificas tu discurso, cambias de manera automática la dirección de la energía, y lo que parecía estar atascado o inmovilizado comienza a moverse, a fluir con facilidad y gracia. Florence enseñó que ante cualquier obstáculo, ante cualquier desafío, se puede y se debe hacer un decreto, un mandato espiritual breve, directo y firme, algo así como: todas las puertas correctas se abren ahora para mí de manera perfecta y divinamente orquestada. Esta no es simplemente una frase de esperanza vacía, no es un deseo sin sustento. Es una orden directa al universo, una llamada vibratoria que reorganiza y reconfigura lo invisible para que las circunstancias se alineen con tu deseo.
El lenguaje común, el que la mayoría de la gente utiliza, duda, implora, suplica y ruega. Pero el lenguaje de la oferta ilimitada, el lenguaje de la fe, determina con una serenidad inquebrantable y una confianza absoluta. Y el universo, obediente a las leyes inmutables que lo gobiernan, responde de manera infalible a esos mandatos. También enseñó que muchos bloqueos persisten en nuestras vidas porque seguimos verbalizando y dando energía al problema mismo. La gente repite a diario con resignación: no me aparece ninguna oportunidad real, todo me sale mal. Esta puerta nunca se abre para mí. Florence nos advierte que estas declaraciones negativas y limitantes son como martillos invisibles que sellan con una fuerza asombrosa puertas que, de otro modo, podrían estar abiertas de par en par, esperando ser atravesadas. Por lo tanto, ella nos invita a hablar de apertura, de posibilidades ilimitadas y no de bloqueo, a declarar el paso, el camino despejado y no el muro, a invocar la fluidez, la gracia y el movimiento, y no el estancamiento o la inercia. Florence denominó a este proceso la palabra liberadora. Cuando se pronuncia con fe genuina y convicción inquebrantable, esta palabra tiene la capacidad de disolver resistencias ocultas, de deshacer miedos profundamente arraigados en el subconsciente y de mover fuerzas universales que estaban dormidas o latentes, esperando tu llamado consciente. Por eso ella insistió con tanto énfasis: usa palabras de movimiento, de acción, de expansión. Di: el camino está abierto para mí, el suministro me llega tanto de fuentes esperadas como de maneras inesperadas. Todo trabaja en conjunto para mi mayor bien y para mi prosperidad. Estas frases, cargadas de fe, crean brechas luminosas en los laberintos intrincados de la mente y claros despejados en el camino del alma, facilitando el flujo de la abundancia. Y como ella misma dijo, cuando la palabra se libera con fe, lo imposible se inclina ante lo posible. Si te resuena esta invitación a la liberación y la manifestación, te animamos a suscribirte a Disciplina Próspera para que sigas recibiendo estas poderosas enseñanzas que te guiarán hacia una vida sin límites. La vida, según la profunda visión de Florence, no está esperando a que te esfuerces más allá de tus límites o a que te agotes en una lucha constante. Por el contrario, está esperando que hables con una mayor conciencia, con una mayor intencionalidad y con una fe más arraigada. No es el grito de la desesperación o el lamento lo que tiene el poder de mover montañas. Es la palabra firme y serena del espíritu despierto, la voz de quien sabe que es un co-creador de su realidad. Cuando declaras la apertura, el camino despejado, comienzas de manera inmediata a trazar ese camino en el plano invisible, aunque aún no veas las señales físicas en el mundo material. El movimiento, la reorganización de las energías ya ha comenzado, y tu misión es simple, pero requiere constancia. Sostener el decreto, confiar plenamente en el proceso divino y seguir hablando como quien ya ve lo que está por venir, como si ya lo tuvieras en tus manos. Hay un momento transformador en el viaje de la manifestación en el que la palabra deja de ser solo una declaración fugaz y se convierte en un pacto inquebrantable, un contrato sagrado con el universo. Es un momento crucial en el que lo dicho se convierte en ley personal, en un código interno inquebrantable, en una vibración innegociable que define tu ser. Cuando esto sucede, algo profundo y esencial cambia en el campo invisible de la energía. La realidad a tu alrededor comienza a reorganizarse en silencio, con una precisión asombrosa, porque el universo se da cuenta de que has dejado de probar o de intentar, y has comenzado a afirmar con certeza. Has dejado de dudar y has comenzado a mandar con autoridad divina. Tus palabras, que antes podrían haber sido frágiles o vacilantes, ahora se han convertido en compromisos inquebrantables del alma, sellados con la convicción de tu fe. Es relativamente sencillo decir con ligereza: soy próspero en un buen día, cuando las circunstancias externas parecen favorables. Es fácil afirmar: el suministro me llega sin esfuerzo cuando todo parece ir bien y la vida sonríe. Pero la verdadera creación, el poder transformador de la palabra, comienza cuando mantienes ese mismo decreto, esa misma afirmación en el día de la escasez aparente, en el día del silencio del universo, en el día de la nada palpable. Comienza cuando te comprometes con tu palabra, con tu verdad interna, incluso cuando los sentidos físicos y las circunstancias externas gritan lo contrario, intentando persuadirte de la limitación. El universo, en su infinita sabiduría, comprende que estás verdaderamente listo, dispuesto a ser sostenido,
no por la evidencia externa o por las pruebas materiales, sino por la fidelidad interna e inquebrantable a lo que has declarado con fe. Este compromiso verbal es como sellar un contrato sagrado con lo invisible, un pacto sin vuelta atrás. No hay cláusulas de duda en este contrato, no hay lugar para palabras contradictorias o afirmaciones que resten poder. Cada frase que sale de tu boca lleva la firma de tu fe, y eso requiere una inmensa responsabilidad, exige una atención plena y consciente. Requiere que te des cuenta del peso inmenso y del poder creador de cada frase que pronuncias, porque la palabra pronunciada con convicción se convierte en decreto, y el decreto, sin excepción, crea la realidad. El gran punto de inflexión en tu camino de manifestación ocurre cuando dejas de usar tu boca para desahogarte de tus frustraciones o para quejarte de tus problemas, y comienzas a usarla deliberadamente para decretar y para crear la realidad que anhelas. Ocurre cuando dejas de buscar consuelo y validación en las palabras de los demás y comienzas a encontrar una fuerza inquebrantable y un poder ilimitado en tus propias declaraciones conscientes. En ese momento preciso, dejas de reaccionar pasivamente al mundo exterior y comienzas activamente a darle forma, a moldearlo a tu voluntad. Tu voz, tu habla, tu lenguaje dejan de ser meros reflejos de lo que ya existe y se convierten en instrumentos poderosos que crean lo que aún no se ve, lo que está en el plano invisible esperando ser manifestado. Aquel que se compromete con su palabra como un acto espiritual de la creación, aquel que vive desde esta verdad, inevitablemente será testigo de un cambio radical y transformador en su vida. No porque forzara las cosas, no porque luchara incansablemente, sino porque se mantuvo firme en su verdad, porque entendió que el universo no responde a la duda oscilante o a la vacilación, sino a la certeza silenciosa y arraigada. Y esta certeza, este poder, comienza en la boca, en el verbo, en la frase. Te niegas a soltar tu verdad, incluso frente a la tormenta más grande, porque sabes con toda tu alma que ya estás creando el mañana, que cada palabra es un pincel que pinta tu futuro. Si deseas cultivar esta certeza y aprender a usar tu palabra como una herramienta de creación, te invitamos a suscribirte a Disciplina Próspera. Cada palabra que pronuncias, cada expresión que sale de tus labios, es una confirmación palpable de dónde has elegido anclar tu fe, dónde resides tu convicción más profunda. Cuando hablas con escasez, cuando tu lenguaje está imbuido de limitación, le estás diciendo al universo que confías en el miedo, que te entregas a sus dictados. Cuando hablas abundantemente, con fe y con visión, le estás diciendo al universo que confías en algo más grande, en la fuente ilimitada de toda provisión. La palabra no es solo un sonido que se desvanece en el aire, es un testimonio vivo, una declaración de tu verdad más íntima. Revela con una precisión asombrosa la fuente a la que estás conectado, la vibración desde la que operas. No se trata de parecer positivo por fuera, de poner una máscara. Se trata de honrar con cada frase a la inteligencia divina que habita en ti, esa sabiduría interna que conoce con exactitud el camino de la provisión y el flujo de la abundancia. Hablar con el poder, con la autoridad espiritual, no es gritar, no es imponer tu voluntad o intentar convencer a los demás. Es declarar con calma, con firmeza y con una presencia total. Es usar la palabra como una extensión pura de la fe, como un canal claro y sin interferencias, sin ruido mental. Existe una fuerza silenciosa y poderosa detrás de la voz de aquel que sabe, de aquel que no duda, de aquel que no se enfrasca en discusiones estériles. Esa voz solo afirma lo que ya es, lo que ya existe en el plano invisible, incluso si los ojos físicos aún no lo perciben. Esta persona no necesita probar nada a nadie, porque su discurso ya está imbuido de la certeza inquebrantable de que todo coopera a su favor, de que el universo conspira para su bien. Este es el discurso del espíritu despierto, el discurso que no dramatiza el problema, sino que honra la solución, el discurso que no se aferra a los errores del pasado, sino que declara lo nuevo, lo expansivo, con una confianza audaz. El discurso que no maldice, no critica, no ironiza, el discurso que bendice y eleva, porque aquellos que entienden el poder sagrado de la palabra no malgastan sílabas en lo que ya no quieren vivir, en lo que desean dejar atrás. Prefieren el silencio a la maldición y el decreto consciente a la queja constante. Hablar con conciencia, con intención plena, es también una forma elevada de gratitud. Es gratitud anticipada, profética, viva.
Es la gratitud que no espera recibir para agradecer, sino que ya está agradecida profundamente porque sabe, con certeza absoluta, que lo que ha decretado ya está en camino, ya se está gestando. Cada frase afirmativa, cada decreto de bienestar, es una ofrenda sagrada a lo invisible, un gesto de confianza inquebrantable, una demostración de intimidad profunda con la vida y con la fuente de toda creación. Cuando te expresas desde ese lugar de gratitud y certeza, algo se mueve en el universo, no por presión o por esfuerzo, sino por resonancia vibratoria, por alineación. La boca que aprende a hablar con provisión se convierte, con el tiempo, en un instrumento de luz pura. Edifica realidades, transforma circunstancias, limpia el camino, guía los pensamientos hacia la verdad, inspira acciones alineadas con el propósito, atrae el bien a raudales. No negocia con la escasez, no refuerza la limitación, no se pierde en narrativas de miedo o carencia. Se mantiene firme como un pilar de verdad, sosteniendo palabras que ya son semillas de los milagros que se están gestando, palabra por palabra, decreto por decreto, elección por elección. Has escuchado verdades que una vez percibidas ya no pueden ser ignoradas. Las palabras no son meras expresiones efímeras, son en esencia semillas espirituales que crecen en el silencio del universo, creando circunstancias, abriendo o cerrando caminos, trayendo luz o sombra a tu realidad. Cada frase que pronuncias lleva consigo una vibración única que le comunica al universo lo que estás listo para recibir, lo que estás dispuesto a manifestar. Y la pregunta que resuena ahora en tu interior es simple, pero definitiva. ¿Estás usando tu boca, esa herramienta poderosa, para crear la vida que verdaderamente quieres, o para repetir y perpetuar lo que temes y lo que quieres evitar? A lo largo de este camino, ha quedado claro que hablar con el poder no es un don reservado a unos pocos elegidos, sino una opción al alcance de todos. Elegir la palabra correcta es elegir el destino correcto. E incluso si, sin saberlo, has estado afirmando la escasez durante años, el poder de revertir ese ciclo y de transformarlo ahora está completamente en tus manos, o más bien, en tus labios, esperando ser activado, porque la vida no responde a lo que quieres en silencio, sino a lo que declaras con fe inquebrantable cada día, sin vacilación alguna. No necesitas señales externas, permisos ajenos ni milagros espectaculares para comenzar este proceso. El milagro, la transformación, reside en la siguiente frase que decidas decir con convicción, con una intención clara y poderosa. Está en la próxima vez que rechaces el lenguaje de la carencia y afirmes con certeza que la oferta ilimitada ya está fluyendo hacia ti. Está en la próxima elección consciente de silenciar la queja y decretar la abundancia en todas sus formas. Porque con cada palabra intencional, una nueva realidad comienza a escribirse, y esa realidad comienza contigo, ahora. La transformación no requiere un esfuerzo brutal o una lucha constante, sino una vigilancia amorosa y una atención plena. No te pide que luches contra el mundo exterior, sino que alinees tu mundo interior con lo que genuinamente quieres ver manifestado ahí fuera. Tu boca tiene el poder intrínseco de cambiar tu vida, y a partir de este momento, cada frase tuya puede ser un puente hacia lo invisible, un código de creación, una contraseña que te permite acceder a todo lo que ya es tuyo por derecho divino. No subestimes más lo que dices, porque lo siguiente que salga de tu boca podría ser exactamente lo que lo cambie todo para siempre. Si este mensaje resonó en tu interior, si en algún momento sentiste que la verdad vibraba en tu corazón, entonces decláralo ahora mismo. Escribe en los comentarios la frase que guiará tu nueva realidad, tu nuevo decreto. Disfruta de este video como si sellara un pacto inquebrantable con la palabra correcta y suscríbete al canal Disciplina Próspera para continuar este viaje transformador de conciencia y manifestación, porque aquí cada palabra cuenta. Y cada palabra correcta te acerca a lo que naciste para vivir.